de las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Exhortación de la sabiduría. Proverbios 3. Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y que tu corazón guarde mis preceptos, porque te procurarán largos días, años de vida y bienestar. Que la bondad y la felicidad no te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. Hoy veremos los vicios opuestos a las virtudes de recogimiento. El primer vicio es curiosidad. La curiosidad es hija de la imaginación, loca y desordenada, y lleva en sí a muchas de las deformidades de su madre. Brota de ésta y salta por todas partes. Si a tiempo y aún constantemente no se le encadena. La curiosidad es un vicio muy odioso que a veces trae funestas consecuencias y acarrea al alma muchísimos y grandes males. Cuántos pecados y de cuántas clases atrae en el alma la curiosidad. Muchísimas veces, al satisfacerse, encuentra el veneno que causa al alma la muerte. Otras, hondas puñaladas recibe, arrepintiéndose después de tiempo de haberla tenido y llorando su debilidad en consentirla. Pasiones terribles despierta la curiosidad y a crímenes grandes se llega por esa emponzoñada puerta. En todos los estados, clases y condiciones existe este maldito vicio de la curiosidad que al satisfacerse hiere y daña al alma que lo lleva consigo. Es un vicio sobre todo mujeril que llega a inocular con su veneno a miles de corazones. Mucho cuesta a la mujer dominar a este natural instinto de la curiosidad que nace y crece con ella, desarrollándose en toda su extensión, cuando no se le opone el valladar de las virtudes morales. Solo la virtud es capaz de moderar sus bríos. Solo la santidad llega a dominarla del todo. Digo a dominarla, no matarla, porque la curiosidad solo muere cuando muere la criatura. Se llega así a debilitarla por medio de constante guerra, a adormecerla con la elevación interna del espíritu, a encadenarla a los pies con el dominio propio, pero a matarla y destruirla del todo, eso nunca, porque a pesar de mil esfuerzos, ella levantará de cuando en cuando su cabeza, arrojando su hálito dañino sobre el alma. Gran triunfo habrá conseguido la mujer que así llegue a dominar a la curiosidad y crea entonces que ha dado un gran paso en la vida espiritual y ha subido un empinado escalón para llegar a ella, puesto que en donde reside la curiosidad es imposible que exista la acción y santa quietud del Espíritu Santo. Consiste este vicio de la curiosidad en un instintivo deseo de conocer lo oculto y secreto de cualquier género, sintiéndose poderosamente instigada el alma hasta conseguirlo. Basta que tenga el tinte del secreto y del ocultamiento una cosa, por insignificante que sea,
pues cuántas veces supera el apetito de la curiosidad a la pequeñez del objeto, para que el deseo se vea apremiado, ansioso e instigado, creciendo todo esto a la medida de las dificultades. La curiosidad lleva consigo a su hermana la inquietud, y un alma curiosa o que se deje llevar de la curiosidad siempre es inquieta y desordenada. La imaginación sirve también de combustible a la curiosidad. Ella le atiza e impulsa con tentaciones de todo género. Quitando el desorden de la imaginación, se quita la curiosidad y se debilitan muchos otros vicios. ¿En dónde está la mujer? Ahí está también la curiosidad. No quiero decir que en el hombre no exista este vicio. Ojalá y no tuviera que lamentarlo en él, pero es más especialmente de la mujer. En las religiosas campea el vicio de la curiosidad y también de la curiosidad interna. Esta curiosidad interna o espiritual hace grandísimos males en las almas, implica soberbia y el Espíritu Santo la rechaza. Le da tristeza a este Santo Espíritu la curiosidad y ni siquiera recibe bien que el alma que él posee desee saber el porqué y el cómo de lo que recibe. Las almas que en su fondo interno quieren averiguar el futuro le disgustan y su estilo, diré, y su gusto es que ciegas totalmente en sus divinas manos se dejen hacer lo que sea su voluntad santísima. Quiere el Espíritu Santo que esas almas reciban sin pensar más que en devolver, con la pobreza espiritual perfecta y en agradecer. A esto desea que se reduzca el papel de las almas que se le entregan. El Espíritu Santo, para llenar el alma, exige un completo abandono, no tan solo de la voluntad, sino también de la memoria y del entendimiento. Que no le importe al alma subir o bajar, sufrir o gozar, sino que muerta a todo propio querer y curiosidad interna, se deje llevar del viento que le sople, entregada totalmente a la voluntad divina. La curiosidad espiritual detiene las gracias, porque el Espíritu Santo no las derrama en el alma que la lleva consigo, más aún las detiene y aleja. Muy delicado es en el orden espiritual este funesto vicio, más grande de lo que a primera vista parece, y a toda costa debe cortarse y encadenarse. El remedio general para toda curiosidad es el recogimiento exterior e interior del corazón, unido al amor de Dios, porque el que ama a Dios, por ser quien es, purísimamente y sin el más pequeño interés, no se ocupa ni se entretiene en pueriles cosas, ni va deteniéndose en los medios, sino que directamente busca y se lanza al fin de ellos. La curiosidad mundanal o exterior y de los sentidos no entra en el corazón ocupado solamente de las cosas del cielo, que nunca ve en su derredor otro fin que el de hacer siempre el bien, cerrando los ojos y los oídos a toda curiosidad que ningún provecho le reporta, y si puede acarrearle grandes males y perjuicios. El dominio propio campea en este santo recogimiento.
La curiosidad espiritual tampoco llega a las puertas del alma abandonada dentro de la voluntad santísima de su amado. Esta alma ya no vive en ella, sino que su Dios, poseyéndola, la hace suya, dejándose ella hacer y mover por el menor soplo de la voluntad divina, campeando en ese abandono sublime y santo, la virtud encumbrada de la indiferencia. La virtud más grande y perfecta es la que debe derrocar a la curiosidad interna, y es la del santo abandono en los brazos de Dios. El segundo vicio opuesto a la virtud de recogimiento es disipación. La disipación es hija de la vanidad y de la ligereza. Es el veneno del espíritu y la muerte de la oración. Ella seca las fuentes del recogimiento y las corrientes santas de los divinos favores. La disipación hace a los espíritus vanos, frívolos y veleidosos, pues consiste en una ceguedad culpable del entendimiento y del corazón. Las almas disipadas no tienen asiento, ni tranquilidad, ni paz. Las envuelve un torbellino de mundo, de imaginación y de falsas ilusiones. Y esta es la atmósfera en que viven y respiran, iniciándose cada vez más y más con su pútrido contacto. Con la disipación se embotan las fuerzas del espíritu y se debilitan. Ella tiene por principal objeto destruir la vida interior y conducirla al pecado. La vida interna se destruye con el constante roce de las cosas sensibles y atractivas. La disipación despierta en el alma la sensibilidad con todo su séquito de vicios, hace al alma floja y perezosa, amiga de la comodidad, delicadeza y mólice, refractaria de la mortificación, penitencia, trabajo y sacrificio. El alma disipada vive en los sentidos y el sensibilismo siempre la acompaña. Enemigos terribles son la sensualidad y el sensibilismo, y la disipación constantemente la lleva consigo. El alma que desee servir a Jesús debe huir de toda disipación, que es la ruina de las almas. En la disipación se encuentra el pecado como consecuencia natural, y con el pecado todos los males del alma y también del cuerpo. La disipación va contra el orden, y todo lo que a esta virtud toque es dañino y de graves consecuencias. Donde reina la disipación, reina Satanás. La disipación es un arma que Satanás esgrime con abundantes frutos. Es una corriente impetuosa que arrastra a miles de corazones. Es un imán que atrae a las almas hacia el mundo de todos los vicios. No hay cosa que aleje más al Espíritu Santo del alma que la disipación. La disipación no solo existe en los sentidos del cuerpo, sino también en los del alma, y es más dañosa en el alma. Es una de las principales armas de que se vale Satanás. La que existe, diré, en los sentidos del cuerpo conduce a la que anida en los sentidos del alma, porque aquellos son las puertas para los interiores. Terribilísimos estragos hacen en el mundo espiritual la disipación. Es ella el invierno del alma, que seca, tuesta y hiela a cuanto toca. Es la muerte de las espiritualidades, porque en donde entra aquella
se destruyen éstas. La vida del espíritu debe respirar muy lejos de la disipación, en otra atmósfera muy distinta, para no contaminarse de tan contagioso mal. Decrecen las virtudes más altas con la disipación, de una manera que solo Dios sabe. Este vicio lleva aún a las almas fervorosas hasta el mismo centro de la tibieza y de la indiferencia. El alma que verdaderamente ama a Dios no la consiente, y si alguna vez cae en ella, luego se llena de un inmenso vacío y de un hondo remordimiento. Llora aquella alma sin consuelo los efectos de la disipación que tan mal la dejaron. En la oración, muy principalmente siente el alma su dañino contacto y el hielo que enfría tan glacialmente el corazón. Cuando menos se resiente su interior en todos los actos de piedad. Uno de los principales instrumentos de que Satanás se sirve para falsificar la piedad es la disipación. En la recepción del sacramento eucarístico es en donde más resiente el alma los estragos que hace la disipación, que lejos de ella se encuentra el recogimiento y el fervor. La imaginación hace del alma su juguete, como que es el grande palenque de la disipación malvada. Más almas arranca la disipación de los brazos de Jesús de lo que a primera vista parece. Más gloria le quita de la que el hombre se imagina. Y es tan general este vicio que el mundo se encuentra inundado de él, y las almas a millares se ahogan dentro de ese mar. Grandísimo mal es la disipación, y el purgatorio se llena de almas disipadas. Cuántas también por esta pendiente resbalan hasta parar en el fuego terrible del infierno. Y este es un punto del que apenas se hace caso, y sin embargo las almas se hunden por él en la indiferencia, en la frialdad y en la tibieza, y apenas hay quien las detenga al borde de tan hondo abismo, de tan horrible precipicio. No se hace caso ni hincapié de este destructor vicio que halaga para matar al alma, o emponzoña cuando menos, siendo que es de dar miedo y honda pena el número de almas que derrumba y los estragos inconmensurables que hace, en la vida espiritual sobre todo. Horrible disipación, qué aborrecida es de Dios, cuánto ama Dios al recogimiento y a la soledad, tanto a ella odia y abomina. Pobres almas, las que se dejan arrastrar por la disipación. Ellas tendrán que llorar mucho para reparar los estragos de tan grande mal. Nunca en el alma disipada entra el fervor que procede del Espíritu Santo, que tanto levanta al corazón del hombre. Jamás las puertas de la contemplación se abren para ella. Satanás toma al alma disipada como vil juguete y la entretiene con mil brillantes fantasmagorias, haciéndole perder un tiempo precioso para merecer. El remedio contra la disipación es el orden. En él se encuentra la rectitud y el reposo. El recogimiento, la soledad y el silencio son las más poderosas ayudas para destruir la dañina disipación. Feliz y mil veces dichosa el alma que llega a desecharla, y más aún la que jamás le ha dado entrada en su corazón. No sabe
no, de qué tan grande mal se libra. La disipación es una madre que tiene muchas hijas, a cual más dañosa para las almas, y extiende sus alas hasta muy lejos, llenando de miserias y de vicios los corazones. El tercer vicio opuesto a la virtud de recogimiento es frivolidad. La frivolidad es hija de la ligereza y de la veleidad. La vanidad y la vanagloria forman su atmósfera y la inestabilidad es su centro. Vive el alma frívola en un vaivén de volubles y vanas pretensiones que jamás la llenan ni satisfacen. Vive en un vacío que la sociedad mundanal le produce, porque ese cúmulo de efímeros placeres no son los que Dios creó para llenarla y satisfacerla. Las almas frívolas saltan de flor en flor, cual mariposa, sin conseguir agradar ni agradarse, satisfacer ni satisfacerse. Pasan una vida vana y desgraciada, siendo el juguete de Satanás y de los vicios. La inconstancia es el apoyo del alma frívola y la imaginación la hace su presa, presentando ante su vista horizontes dorados que jamás se acercan e ilusiones rosadas que presto se desvanecen como el humo. Pobres almas a quienes lleva en sus brazos la frivolidad, jamás se cimentarán en la solidez de la vida espiritual, porque el terreno que pisan siempre es deleznable y expuesto a los más terribles hundimientos. Nunca a las almas frívolas les agrada el santo reposo, la tranquilidad y la paz. Ellas buscan el ruido, huyen del recogimiento y del silencio, únicas fuentes en donde pudieran apagar su sed. Pero traidoramente engañadas por Satanás, corren fascinadas tras el brillo del oropel del mundo, infame que las seduce en sus vanos y emponzoñados encantos, para arrojarlas después en la fría realidad de un escepticismo refinado, y de ahí a un infierno eterno. Desgraciadas de las almas que llevan en su seno la frivolidad, si no abren los ojos, si no se detienen en la impetuosa corriente que las arrastra, se estrellarán más tarde sin remedio. El veneno de la frivolidad y de muchas otras virtudes es la disipación, pero es un veneno lento que al principio conserva a las almas y las fortalece, vigorizándolas al parecer, para después matarlas sin remedio. Y el mundo está lleno de almas frívolas y de ellas se compone la mayor parte. ¿Cuál es el remedio de la frivolidad? La cruz. Ella es el pulso en el cual se conoce a las almas frívolas. Las que rehuyen, la temen y aún la odian, llevan muy hondamente arraigada la frivolidad. Se conoce también luego a las almas frívolas en el hablar, en el vestir y en todos sus detalles. No pasa desapercibida la frivolidad, ni aun a los ojos más profanos. Gusta mucho el alma frívola de la murmuración en todas sus fases, de la sensualidad en todas sus acepciones, de la mentira, de la curiosidad y de otra multitud de vicios semejantes. Solo cura la frivolidad la reforma total del alma por medio de la crucifixión propia y de la práctica constante de la humillación y el vencimiento, unido con el desprecio propio y el aborrecimiento mundanal. Pocas, sin embargo, son las almas frívolas que llegan a curarse, y menos aún a curarse del todo, pues sería preciso hacerlas de nuevo. Pero las que toman las armas de las virtudes
Varonilmente se hacen guerras sin consideración ni piedad. Estas triunfarán de sí mismas y del mundo, demonio y carne, con su constancia alcanzando la corona de la victoria. Estas almas que así luchan y vencen generalmente son las que más me dan gloria. También en las espiritualidades hay frivolidad y frivolidad espiritual, que consiste en un indeterminado deseo de pueriles aspiraciones sin fundamento ni fin, de virtudes figuradas y de ficticia perfección. Estas almas que andan volando en el éter de la fingida santidad llevan consigo a la frivolidad espiritual con el inseparable séquito de los vicios que la acompañan. En esas espiritualidades despliega sus alas Satanás en el campo extenso de la frivolidad espiritual. Se toma ahí la virtud de nombre, adorándola con 1000 hipócritas galas y soberbia finísima, encubriendo la superficie de toda la religión, a veces, y no tan solo a religiosas determinadas. La frivolidad se infiltra hasta en lo más santo y también en la virtud misma. Cuánta virtud vana y frívola existe en las comunidades, y es más incurable la frivolidad de los claustros que la del mundo, porque ésta, con una reacción total de las almas, se mata, pero aquella, como muy fina espiritualmente, ha echado sus raíces, aunque torcidas, y es difícil de cortarlas. El cuarto vicio es la imaginación. La imaginación es un don de Dios, muchas veces, sin embargo, desordenado o viciado por Satanás. Es la gran palanca con que se mueven todos los resortes de las desordenadas pasiones. La imaginación adulterada es hija de Satanás. Ahí es donde hace que se fraguen las 1000 combinaciones de celos, rencores, odios, traiciones y demás vicios contra el prójimo, contra sí mismo y aún contra mí. El capital y poderoso enemigo de la mujer es la imaginación. Tiene ésta siempre como oficio propio el abultar exageradamente los defectos y los hechos ajenos, en pro del mal y daño propio y ajeno. La imaginación, movida por la pasión, interpreta los actos y las palabras más inocentes y sencillas, torcida y aún inicuamente. Es la imaginación un mar en donde siempre rugen las tempestades, no en la superficie, la cual aparece en calma, con la hipócrita capa de la tranquilidad, sino con su fondo. Ahí se estrellan las olas de 1000 pasiones encontradas, se traban terribles luchas de pensamientos exagerados y no rectos, dejando al corazón despedazado y adolorido. Es la imaginación un torbellino espantoso que, levantando terribles polvaredas en el fondo del alma, oscurece la razón del hombre. Es la imaginación el centro revoltoso en donde toman cuerpo y forma gigantescas los más pequeños pensamientos del corazón. Es un volcán la imaginación siempre en ebullición, y aunque por fuera nada aparezca, internamente el alma revienta y se despedaza con la guerra de 1000 encontradas pasiones y crueles luchas. Lleva la imaginación al alma calenturienta y delirante al rostro y la hace desgraciada sin motivo para hacerlo. La más poderosa arma de Satanás en el hombre es la imaginación.
muy diestramente lo maneja a su antojo, recogiendo abundantísimos frutos para sí mismo. El alma que varonilmente no domine a este gran enemigo de la imaginación se hará infeliz y vivirá una vida de infierno sobre la tierra, poniendo además en peligro su eterna salvación. Existen almas que viven de la imaginación, desgraciadas, no comprenderán nunca la vida del espíritu, y su vida será vana, y como el humo desaparecerán. La imaginación viva e impetuosa, que vive sin freno, se opone totalmente a la vida espiritual. El alma que desea entrar en ella debe dominarla, ponerla a raya, cortarla a cada paso y de raíz, no dando oídos a sus halagos seductores ni a sus atronadores mugidos, hasta conseguir derrocar su reinado, plantando en su lugar las hermosas virtudes de la serenidad, del reposo, del orden y de la paz. Innumerables males proceden de la imaginación. Es ella un campo de redes en el que Satanás tiene cogidas a millones de almas. En el mundo y en las espiritualidades tiene ella su reinado. El día que desapareciera este desorden en el hombre, se multiplicarían los santos. El gran valladar que impide en las almas la vida sobrenatural y que detiene las comunicaciones divinas es el de la imaginación. Este potro sin freno de la imaginación vive a sus anchas en las almas, sin que apenas haya quien lo ate y lo detenga en su carrera. Pocas almas existen que le hagan guerra a esta formidable serpiente que por el menor resquicio introduce su veneno, y por eso hay tan poca santidad en el mundo. Satanás envuelve muy astutamente a las mujeres, sobre todo en la imaginación, y con prismas de diferentes colores las entretiene cuando menos. Es la imaginación un anteojo de doble vista y distintos lentes y colores, por los cuales Satanás hace que miren las almas cambiados los paisajes a su antojo. El juguete de Satanás es la imaginación, y con él se divierte su astucia. Su gran golpe es quitar la paz a las almas por este medio de la imaginación. Es el arma con que hace la guerra a las almas, llevándolas tras de sí, sin que éstas conozcan que corren en su seguimiento. Infame Satanás, yo te destruiré. Las torres de escrúpulos que levanta con la imaginación son innumerables. Las pasiones secretas que atiza con ella son casi infinitas. Los vicios coloridos con que reviste a los vicios con el tinte de la imaginación, la negrura con que presenta los hechos y dichos del prójimo al alma infeliz de la cual se hace su presa, y las mil cambiantes formas de que se vale con el instrumento de la imaginación en daño del hombre, solo yo las conozco, cuento y mido. El nido de las maquinaciones de Satanás es la imaginación. Ahí elabora todo su sabor, los daños para las almas y las redes de innumerables clases con que las pesca. El anzuelo de Satanás es la imaginación, y con él pesca, y no se tiene idea de la clase y de la cantidad de víctimas con que llena sus redes por este medio. En el campo de la imaginación siembra Satanás todos los males y vicios, y allí germinan, nacen, crecen y fructifican.
Maldito campo este en el cual el hombre vive secretamente envuelto, respirando los mortíferos miasmas de sus pantanos. Ahí en la oscuridad de la imaginación del hombre se urden los planes de 1000 funestos y depravados vicios. Ahí se murmura secretamente y se hiere al prójimo con las más espantosas calumnias. Y Satanás atiza el fuego de los desenfrenados apetitos, odios, celos y envidias, y otras peores pasiones, estallando más tarde en el exterior y ofendiéndome siempre de todos modos. El remedio contra tan gran mal es el dominio propio, la firmeza, la energía y el vencimiento. No tan fácilmente se derroca a tan gigantesco enemigo, pero la gracia de Dios y la constancia llegan, ayudadas de un esforzado trabajo, a alcanzarlo. No en un día se arroja a un monarca de su trono. Se necesita luchar a brazo partido con el juicio propio y con la impetuosa corriente de la imaginación que arrastra al alma a su perdición. Alerta, alerta, porque este capital traidor enemigo no es conocido ni temido, siendo tan grandes los males que causa en las almas. En el campo de las ilusiones espirituales, la imaginación tiene su especial trono. Ahí se da gusto Satanás con sus engaños y traiciones. La soberbia es el brazo derecho de la imaginación y en este campo despliega su poder. Terribles males causa la imaginación, sobre todo mujeril, en este campo de las ilusiones espirituales. Muchas vidas que parecen sobrenaturales y santas son dirigidas por Satanás, que toma como modelo la imaginación, sobre todo en cuestión de visiones y revelaciones. La imaginación de la mujer se presta mucho a grandes y lamentables engaños, seducida por Satanás, transformado en ángel de la luz. Errores muchos se registran sobre el particular, muy especialmente en las comunidades, y ahí son generalmente más frecuentes por gravitar especialmente en el círculo espiritual la imaginación. Estas ilusiones, producidas por la imaginación, llevan imprescindiblemente a la soberbia, porque los engaños de Satanás siempre a ella conducen. Este es el medio por el cual se descubren las ilusiones diabólicas, porque con más o menos capas de fingimiento, con la finura espiritual perfecta de los vicios, siempre se le descubre. La imaginación es el instrumento y el verdugo del corazón de la mujer, porque a un mismo tiempo la engaña haciéndola su juguete y le clava el puñal venenoso de 1000 dañosos males y sufrimientos. La claridad de conciencia, la sencillez, franqueza y sinceridad son los remedios para cortar las imaginaciones que en el espíritu levanta Satanás, llenando el alma de ilusiones y falsedades. La humildad, la docilidad y la rectitud son los puntos de partida en donde el alma se debe apoyar para no ser engañada. Feliz del alma que sabe ordenar y poner a raya a la imaginación. Ella llevará andando medio camino para el cielo, pues no hay cosa que impida tanto la práctica de las virtudes como la imaginación desenvuelta y sin freno. Grande virtud es el saberla atar, dominar y cortar, mas para eso se necesitan otras virtudes: humildad, dominio propio, desprecio de sí mismo, renunciamiento, obediencia, sujeción, vencimiento, trabajo, paciencia y constancia. Solo con estas poderosas armas se corta, derroca
y mata la imaginación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.